porque no sé, la gente que asista, no sé si sois de aquí o si sois de España o si sois de otro país, entonces os cuento un poco. Y bueno, nada, preparé también al Fuenlabrada de ACB el año pasado y bueno, llevo toda la vida ligado al mundo del baloncesto y preparando jugadores de baloncesto, ya sean de formación o profesionales o bueno, pues de todos los niveles ya, la verdad que no sé si me queda alguno ya. Y nada, actualmente, pues por ejemplo, en lo formativo estoy ahora mismo cursando el doctorado y con intención de poder exponer algo relacionado con el control de la carga en baloncesto, tanto bueno, de control de carga externa e interna en baloncesto. Y nada, yo os he preparado aquí una presentación de las capacidades condicionales en baloncesto, en este caso es la fuerza, de lo que vamos a hablar. Y he hecho algo básico, que sea ameno, que sea llevadero, con idioma perfectamente entendible y nada, y espero que si tenéis cualquier duda en cualquier momento podáis pues nada, intervenir y preguntármela y la resolvemos en el momento, ¿vale? Así es que nada, vamos con ello y lo dicho, cualquier duda podéis preguntarme, ya veo que Juan Martín nos sigue desde Argentina. Bienvenido Juan y bienvenidos César y Carlos. Así es que nada, empezamos. Y bueno, aquí os pongo algo un poco divertido, que me gusta empezar con ello, porque realmente en todo lo que tiene que ver con el baloncesto y con otros deportes de equipo y el deporte en general, cuando la fuerza te acompaña tienes mucho ganado, mucho adelantado en la competición y en el día a día en cuanto a rendimiento, prevención de lesiones y todo lo que tiene que ver con tu rendimiento general en el deporte específico que practiques o que practiquen tus deportistas, ¿no? Entonces, bueno, siempre me gusta ponerlo, siempre es importante que te acompañe la fuerza, ¿vale? Vamos a ir un poco con la importancia basado en evidencia científica del trabajo de fuerza dentro del baloncesto en este caso. Y creo que podemos hacer una afirmación, que es que el deportista más fuerte rinde mejor que otros compañeros más débiles en deportes de fuerza-potencia, así como los basados en resistencia, aunque pueda parecer que no, pero efectivamente es así, ¿no? Hay una amplia evidencia científica que corrobora esta afirmación y vamos a intentar ir a lo largo de la presentación viendo un poco o desglosando un poco esta evidencia científica y sus componentes, ¿no? Todos estos estudios que estáis viendo aquí en la pantalla, no todos tienen que ver con baloncesto, entonces aquí los desgloso un poco. ¿Y por qué los desgloso? Los desgloso un poco para que veáis que al final el componente o la capacidad física de la fuerza va a influir en todos los deportes, ¿no? Entonces tenemos evidencia científica que corrobora que mejora el rendimiento del deportista en diversos deportes de equipo o deportes individuales, ¿no? Como por ejemplo vemos el estudio de Ben de 2005 en jugadores junior de hockey, el de Dunk en corredores de nivel de alto rendimiento, Lotur con boxeadores, rugby profesional de Esperanza y Stone en 2004, mujeres ciclistas a nivel nacional. Son solo unos ejemplos, hay muchísimos de ellos, pero bueno, son solo unos ejemplos para que veáis que la evidencia científica corrobora que los deportistas más fuertes siempre van a estar más protegidos frente a la lesión y van a rendir a un mayor nivel físico y por tanto ello les va a permitir generar un mayor nivel probablemente técnico-táctico dentro de su deporte, ¿vale? Aquí ya nos vamos a la influencia específica que tiene la fuerza sobre distintos aspectos que tienen mucho que ver con el baloncesto, ¿no? Por ejemplo, la altura y la distancia del salto vertical o horizontal. En este caso, el salto horizontal pues no nos ocuparía tanto como el vertical, pero bueno, también es importante saber que también tiene un efecto positivo sobre él. Y toda la evidencia científica o todos los estudios que corroboran que efectivamente esto es así, ¿no? La velocidad y el rendimiento en sprints también se ve muy afectada por la fuerza, por unos valores aceptables o altos de fuerza. Y los cambios de dirección, que son tan sumamente importantes en nuestro deporte, se ven muy afectados por los niveles de fuerza del deportista. Se ven muy afectados, especialmente los cambios de dirección, se ven muy afectados no solo a nivel de mejora del rendimiento, sino a nivel de prevención de lesiones, que sabemos que son bueno, pues desgraciadamente un poco la lacra del deporte y lo que tiene al jugador parado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces podemos afirmar que jugadores más fuertes, aunque desglosaremos un poco los tipos de fuerza y veremos a ver cuáles de ellos previenen un poco más la lesión, son muy positivos los efectos de la fuerza sobre los cambios de dirección, ¿vale?
Desglosamos un poco alguna evidencia con alguna tabla de algún estudio, por ejemplo, la influencia de la altura del salto vertical, ¿no? En esta tabla de Carlo, ¿qué tal?, que nos lleva a 2004, que nos puede parecer muy lejano, pero bueno, al final se realiza el estudio con ejercicios que perfectamente podemos seguir realizando hoy, como por ejemplo un back squat. Y aquí quería que vierais un poco, en la parte que está subrayada, la relación que tiene, si miráis abajo en la zona de la explicación, donde explica un poco los parámetros y las variables de la tabla, si vamos al Peak Power Counter Movement Vertical Jump, vemos que se ve muy afectado, por ejemplo, por niveles altos de fuerza en el squat, en el snatch y en el counter movement jump. Entonces, jugadores en este caso que tengan valores o niveles de fuerza más altos en la ejecución de un ejercicio, como puede ser la sentadilla, que es un ejercicio básico, tendrán unos mejores niveles o alcanzarán unas mayores alturas dentro de la ejecución del salto vertical. Luego tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la velocidad y los sprints, en el que cuando nosotros hablamos de velocidad, que se ve en otra de las presentaciones que tenemos, en las que hablamos de velocidad, cuando nosotros hablamos de velocidad, realmente en el baloncesto podemos tener un interés mayor en la aceleración que en la velocidad pico, ¿no? Porque realmente la aceleración es la que se produce en los primeros 10, 20 metros, vamos a hablar que 10, ¿vale? Y por tanto, una vez que nosotros seamos potentes y seamos fuertes acelerando, tendremos mucho ganado con respecto a nuestros rivales, ¿verdad? Entonces, aquí utilizo una tabla de un estudio de Chabochi del 2009, en el que otra vez el 1RM en un ejercicio como la sentadilla es un muy buen predictor del rendimiento en sprints de 5 o 10 metros. Si nosotros consideramos la velocidad que un deportista puede alcanzar en un deporte como el baloncesto, bueno, se antoja muy crucial la velocidad que él puede desarrollar en los primeros 5 o 10 metros, ¿verdad? Pues en el inicio de un contraataque o en una recuperación defensiva, etcétera, ¿verdad? Y luego en este mismo estudio, en esta misma tabla, podemos ver cómo el CMJ fue el mejor predictor del rendimiento en sprints de 30 metros, ¿no? Hay muchos ejemplos, podemos poner muchos ejemplos a nivel científico, pero lo único que quiero que os quede claro con todos estos ejemplos es que la fuerza tiene una correlación muy grande con el rendimiento deportivo en nuestro deporte, en el baloncesto, ¿vale? Porque principalmente se involucra o tiene que ver con todas las acciones explosivas que se producen dentro del campo o de la cancha, en este sentido, ¿no? En este caso. Luego, con los cambios de dirección, como no podía ser de otra manera, y es totalmente lógico, la fuerza excéntrica tiene una gran relación con la ejecución o con el rendimiento dentro de los cambios de dirección. También existe una fuerte correlación entre la fuerza del tren inferior, la fuerza dinámica máxima isométrica, concéntrica y excéntrica, y los cambios de dirección. Y aquí, muy rápido, sin entrar en muchos detalles, si nosotros analizamos un cambio de dirección, tenemos al final, de alguna manera, un ciclo estiramiento-acortamiento en el que nosotros tenemos que iniciar ese cambio de dirección recepcionando la inercia que nosotros llevemos en la carrera o en un salto determinado, en el que se va a producir primero una acción excéntrica para decelerar esa inercia o ese aterrizaje. Se va a producir, posterior a esa fuerza excéntrica, se va a producir una fuerza isométrica, en la que se va a producir cuando el esfuerzo iguale a la fuerza negativa que se ha producido en esa fuerza excéntrica, y posterior a ese esfuerzo o a esa fuerza isométrica se va a producir una fuerza concéntrica, que es la que nos va a empujar o a impulsar hacia la dirección que nosotros queremos llevar después de haber frenado o decelerado en la dirección en la que nosotros veníamos. Por tanto, podemos decir que el primer contacto con un cambio de dirección es la fuerza excéntrica y, por tanto, tiene mucho sentido que tenga una fuerte correlación con los cambios de dirección. Muy importante el comprender este, digamos, ciclo del que os he hablado ahora, porque el baloncesto se basa principalmente en acción-reacción, es decir, dónde quiero ir o dónde me hacen ir para reaccionar a un estímulo que viene desde fuera, ¿no? Entonces, la fuerza excéntrica y la fuerza en general, es decir, los tres tipos principales o los tres tipos de fuerza que vamos a manejar son cruciales en el cambio de dirección: excéntrica, isométrica, concéntrica, siempre por ese orden, ¿vale? Por tanto, después de haber visto esto, podemos hacer otra afirmación, que es que la fuerza es uno de los principales predictores del rendimiento
físico en baloncesto. Evidentemente no vamos a decir que los jugadores más fuertes son los mejores en baloncesto, ¿no? Pero sí que podemos decir que la fuerza es un predictor del rendimiento físico, probablemente el predictor más importante del rendimiento físico en baloncesto, ¿vale? Luego ya, por supuesto, tenemos el talento del jugador y tenemos muchas cosas que influyen en el rendimiento total del jugador en pista. Aquí nos vamos a meter un poco, aquí no quiero meterme en controversias de periodización o cada uno a lo mejor tiene una idea de lo que puede ser la periodización o cómo le gusta utilizarla. Yo simplemente quiero exponerosla, que veáis qué tipos de fuerzas se pueden trabajar, cuándo se pueden trabajar y luego cada uno después de informarse y de experimentar elige un modelo que cree mejor depende de qué nivel. También hablaremos de esto luego, ¿no? La importancia de seleccionar el marco del entrenamiento y de la ejecución de los entrenamientos de fuerza, ¿vale? Aquí tenemos los tipos de fuerza y periodización de un estudio que me gusta mucho de Suchomel de 2018 y él divide la fuerza el entrenamiento de la fuerza dentro del deporte tanto colectivo como individual como primero vamos a traducirlo, tenemos resistencia a la fuerza, no os preocupéis porque lo tenemos aquí traducido, ¿vale? Entonces, aquí en este recuadro rojo tenemos la resistencia a la fuerza, en el primero empezando por la izquierda, ¿vale? Él coloca la resistencia a la fuerza en el periodo preparatorio general, que es como se suele denominar a la primera toma de contacto del deportista con el grupo de jugadores o incluso antes de empezar una pretemporada, ¿no? En la fase de fuera de temporada, ¿no? Después de ese periodo, él propone que expongamos al jugador a un periodo de trabajo de la fuerza máxima, ¿de acuerdo? Entonces, este periodo de la fuerza máxima ya entraría dentro, quizá un poco más de lo que tendría que ser una pretemporada, ¿no? El periodo específico preparatorio del deportista, ¿vale? Como podríamos denominarlo, que puede entrar dentro de la pretemporada. Después de esto ya nos movemos, como veis, en la parte inferior del recuadro en el que vemos fase preparatoria o preparatory phase y luego viene la fase competitiva, ¿vale? Esto tiene mucha variación. Podemos poner podemos calificarlo de distinta manera cuándo empieza la fase preparatoria, cuándo empieza la fase competitiva, si es conveniente empezar la fase competitiva, como se denomina en este cuadro, un poco antes de que empiece la competición. Depende de los objetivos que tenga el equipo que estamos entrenando, es decir, por ejemplo, si un equipo necesita resultados inmediatos una vez que empieza la competición, podemos adelantar un poco el entrenamiento de la fase competitiva para que ya entremos en competición en una fase pico de cualidades físicas, o por el contrario, el objetivo del grupo es llegar a final de temporada en un estado físico mejor y por tanto podemos empujar esa fase competitiva o esa fase preparatoria un poco después del inicio de la temporada. Son muchas variables que tenemos que dilucidar cuando utilizamos el trabajo de fuerza y es imposible entrar en todas ahora, ¿no? Pero quiero que os quedéis con la idea básica. Aquí vamos al siguiente, después de esa fase preparatoria viene la fase competitiva, como comento, y el primer paso, el primer estadio de la fase competitiva o específica sería la fuerza-potencia, como la llama aquí. Periodo precompetitivo y principal periodo competitivo, lo llama, ¿vale? Y luego ya hay una parte muy específica que tiene mucho que ver con los movimientos y con el desarrollo de la fuerza en baloncesto, que es el Peak Rate of Force Development, que es lo que significa RFD, Rate of Force Development, ¿vale? Ratio de desarrollo de la fuerza y potencia, ¿vale? O, como podrían denominar algunos otros autores, trabajo de potencia-fuerza. ¿De acuerdo? El periodo anterior lo llamarían trabajo de fuerza-potencia y este periodo muchos autores lo llaman como el periodo de potencia-fuerza, si medimos el tiempo de ejecución o la velocidad de ejecución de los ejercicios que nosotros proponemos, ¿vale? Después de esto viene un periodo de transición, como marca ahí, y luego volvería a empezar el ciclo otra vez. Esa es la propuesta que hace Suchomel y va muy orientada a lo que pueda pasar en la realidad. Como tenéis aquí los objetivos de entrenamiento de fuerza, resistencia a la fuerza, fuerza máxima, fuerza-potencia y pico de desarrollo fuerza y potencia o trabajo de potencia-fuerza, ¿vale? Siempre la palabra que ponemos primero es el objetivo del entrenamiento, ¿vale? En el caso de la resistencia a la fuerza es un único objetivo, en el caso de la fuerza máxima es un único objetivo, en el caso de la fuerza-potencia primamos la fuerza sobre la potencia, pero trabajamos la fuerza con un componente ya de velocidad mayor que las fases anteriores, y el pico de desarrollo de fuerza-potencia o potencia-fuerza, si lo denominamos de esa manera, ya nos centramos más en el desarrollo de la potencia a unas mayores velocidades, dejando el desarrollo de la fuerza ya
con un trabajo residual que ya viene dado antes, ¿de acuerdo? Vamos a ver cada uno un poco por encima. El trabajo de la resistencia a la fuerza, esto, como os digo, hay muchas definiciones, pero bueno, vamos a intentar hacerlo sencillo. Se define como la capacidad de los músculos para desarrollar fuerza durante un periodo de tiempo extenso. Es decir, hay muchos autores que denominan también a la resistencia a la fuerza, sobre todo si os gusta la literatura que tiene que ver más con los autores americanos o el tipo de trabajo que realizan, que también se basan en autores soviéticos, al final todo está entrelazado. Esta resistencia a la fuerza se define muchas veces como work capacity o capacidad de trabajo. Es decir, nosotros acumulamos un volumen alto de trabajo para ser capaces de soportar o de ser resistentes a la ejecución de esfuerzos continuos, ¿de acuerdo? El desarrollo de esta resistencia a la fuerza se produce durante el periodo preparatorio general, el principio de la pretemporada o antes de la pretemporada, coincidiendo con las demandas metabólicas de la misma. Otra vez, hay algunos autores que propondrían que si las demandas metabólicas de la actividad en sí son muy elevadas, pueden proponer que se ondule la periodización y meter una menor carga en la parte de la fuerza y, por tanto, no hacer un volumen tan elevado de repeticiones. Al final, todo depende de cómo se plantee, ya os digo, dependiendo de los objetivos. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta cuando son los objetivos del grupo, los objetivos del club, los objetivos del equipo en el que estamos? Es lo primero que hay que tener en cuenta cuando proponemos un sistema o un bloque de periodización del trabajo de la fuerza, ¿de acuerdo? Dentro de la resistencia a la fuerza estamos hablando de un rango de repeticiones superior a las 12 repeticiones, estaríamos hablando en torno a las 15 para que nos hagamos una idea, y con un porcentaje de esfuerzo o de un RM de un 67%, ¿vale? Todo lo que esté ahí y un poco por debajo estaría dentro o enmarcado dentro del work capacity o la resistencia a la fuerza, ¿vale? Aquí tenemos un poco ejemplificado y esquematizado, 67%, superior a 12 reps, y donde enmarcamos el trabajo de resistencia a la fuerza en el periodo preparatorio general, ¿vale? Luego veréis que también ese periodo se puede llamar de otra manera cuando veamos los distintos tipos de periodización que hay. La fuerza máxima es la habilidad de generar una cantidad máxima de fuerza muscular para un determinado ejercicio, ¿vale? O movimiento, ¿vale? Todo esto, como habéis visto, lo sacamos del manual NSCA de 2018. El desarrollo de la fuerza máxima puede ocurrir durante la fase de preparación específica, fase media de la pretemporada, y se produce en un rango de repeticiones siempre inferior a 6 repeticiones y con un porcentaje de RM o de esfuerzo del deportista de un 85%, ¿vale? O superior al 85%. Todas las fases del trabajo de la fuerza son importantes, pero si tuviera que hablar de una en la prevención de lesiones, quizá la fuerza máxima sería una base sobre la que construir nuestra casa como deportistas, ¿vale? Una base adecuada de fuerza máxima nos va a permitir tolerar acciones muy violentas a las que vamos a tener que responder y reaccionar durante la competición y durante el entrenamiento. Por tanto, esta parte me parece, no creo que haya una parte más importante que las demás, porque siempre al final el trabajo se basa en un desarrollo completo de todos los elementos del trabajo de la fuerza, pero sí que creo que es una parte muy importante del trabajo de la fuerza, si no la más, en mi modesta opinión. Aquí tenemos otra vez el resumen de lo que es 85%, un RM superior a 6 reps, ¿vale? Tenemos la fuerza potencia, como hemos comentado. La potencia se puede definir como la capacidad de generar una cantidad de fuerza significativa en el menor tiempo posible. Es una definición muy simple, pero válida, ¿de acuerdo? Capacidad de generar una fuerza significativa en el menor tiempo posible, ¿vale? De aquí hablábamos, por ejemplo, los cambios de dirección, por ejemplo, ¿de acuerdo? Cuanto nosotros más capaces seamos de generar fuerza excéntrica para decelerar, una fuerza isométrica para realizar un tope a partir del cual podamos empujar y una fuerza concéntrica en la que podamos empujar, cuanto más rápido seamos capaces de generar esa fuerza, mayor será nuestro rendimiento físico dentro de la pista, ¿vale? El desarrollo durante la fase precompetitiva y periodo competitivo. ¿Por qué? Porque es ya el periodo en el que más se va a asemejar a lo que nosotros necesitamos dentro de la pista, ¿vale? El rango de repeticiones, estaríamos hablando entre 1 o 5.
Muchas veces cuando hablamos entre 1,5 y un porcentaje de RM de entre un 90 y un 75%, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de repeticiones en este caso, ya entramos en una fase en la que nos interesa que cada repetición se produzca con la mayor calidad. Entonces, utilizamos un rango de 1 a 5, aunque quizá muchos autores proponen que el rango idóneo para trabajar en este aspecto, en la fuerza-potencia, sean en torno a 3 repeticiones. Descansos largos para que cada una de las repeticiones tenga una calidad máxima y eso nos ayude a reproducir las intensidades que vamos a tener que experimentar durante la competición. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando de Strength Power, que es un poco fuerza-potencia, periodo precompetitivo y principal periodo competitivo, ¿vale? En torno a 90-75%, entre 1 y 5 repeticiones. Mi recomendación, trabajarlo en torno a 3 y dar descanso para que cada repetición sea de una calidad máxima y tenga la máxima, la máxima aplicación a lo que la competición nos demanda, ¿vale? O la máxima transferencia a lo que nos va a demandar una pista de baloncesto en su máximo exponente, ¿no? El pico de Rate of Force Development, como hemos dicho, y potencia, o el trabajo de potencia-fuerza, ¿vale? El ratio de cambio de fuerza durante el desarrollo del tiempo, ¿de acuerdo? Se puede denominar como fuerza explosiva, ¿de acuerdo? La fuerza explosiva o la mayor expresión de la capacidad de generar fuerza en el menor tiempo posible, ¿de acuerdo? El desarrollo durante el periodo competitivo, más concretamente durante periodos de tapering o picking, cuando nos referimos a deportes individuales. Durante periodos en los que se quiere mantener la fatiga muy controlada en deportes de equipo como en baloncesto, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, ¿vale? Es una capacidad que desgasta mucho menos al deportista que el generar una fuerza máxima y, por tanto, es más idónea en periodos en los que queremos fatigar poco al jugador, ¿de acuerdo? En periodos muy intensos competitivos, en los que damos pequeñas píldoras de trabajo de fuerza, podemos utilizar este tipo de fuerza, de trabajo de fuerza, de potencia-fuerza, para intentar estresar lo menos posible al deportista de cara a que su rendimiento en la pista sea el óptimo cuando se demanda que sea. El rango de repeticiones, nos moveremos entre el rango de repeticiones de fuerza máxima y de fuerza potencia, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta lo que os he explicado. Nuestro mayor interés durante el desarrollo de potencia-fuerza o el pico de Rate of Force Development potencia sería la calidad de cada una de las repeticiones, el generar la mayor potencia y el máximo Rate of Force Development en cada repetición que nosotros ejecutemos. Muy importante. Y por tanto tenemos que dejar al jugador que se recupere entre cada una de las series y que no esté fatigado antes o durante la ejecución de una repetición. Por tanto, mi recomendación vuelve a ser que nos movamos entre 3 y 4 repeticiones de una máxima calidad de ejecución. Si tenemos la posibilidad de medir la velocidad de la ejecución, medirla y ser lo más exhaustivos posibles en este sentido en la ejecución de esta característica de la fuerza, ¿vale? Hablamos fuerza máxima, fuerza potencia y lo ubicamos otra vez en la parte de transición o taper o picking, cuando queremos que el deportista esté en su momento más dulce, digamos, antes de la competición, ¿vale? Tenemos ahora, después de ver todos los tipos de fuerza que hay, tenemos los tipos de periodización. Mucha controversia en torno a los tipos de periodización, porque se pueden utilizar de muchas maneras, hay muchos autores, cada uno recomienda una cosa distinta. Bueno, vamos a conocer un poco los principales que se utilizan y hablar un poco de ellos, ¿no? La periodización tradicional que nos propone, como veis aquí en este gráfico de Winkelmann de 2012, al final lo que nos propone es que nosotros juguemos con el volumen del trabajo de fuerza y la intensidad, de forma que cuando el volumen es alto, la intensidad es baja, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez volvemos a ver en la parte inferior del gráfico el periodo general preparatorio, el periodo específico preparatorio, la competición y la transición, como hemos visto antes en los otros ejemplos, ¿de acuerdo? Nos propone que en el periodo general preparatorio el volumen sea más elevado y la intensidad sea menor, ¿verdad? Porque, claro, volumen elevado con intensidad elevada es un poco, dejaríamos al deportista prácticamente en incapacidad de saltar a la pista para ejecutar un entrenamiento, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando el volumen es elevado, la intensidad es más baja, ¿vale? Una vez que vamos entrando en el periodo específico preparatorio, el volumen se va reduciendo y la intensidad se va aumentando. Al final es una relación lógica, no hay secreto en esto, ¿no? Es una relación lógica. Lo que estamos intentando es estresar al jugador en la medida adecuada, ¿vale? Entonces, cuando el volumen baja, subimos la intensidad, ¿de acuerdo?
En el periodo competitivo lo que propone es que para estresar de una menor manera al jugador y tenerle más disponible para la pista y para la competición, lo que hacemos es trabajar para evitar la fatiga con una intensidad elevada y con un volumen más bajo. Este volumen más bajo lo que nos va a permitir es que el jugador entre en una fatiga mucho menor, ¿vale? Tanto del sistema nervioso como a nivel muscular, como, ¿vale? De todo tipo. Cuando nosotros reducimos el volumen, reducimos la fatiga del jugador, ¿de acuerdo? Y tenemos que jugar con ello teniendo en cuenta el periodo competitivo en el que nos encontramos. También, por supuesto, la edad del deportista, el género del deportista o la deportista, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos un periodo de transición en el que, podemos volver a conjugar otra vez o acercar de alguna manera el volumen y la intensidad, ¿vale? Veis también una línea central que habla de la técnica. No me gusta mucho esta línea, porque nos viene a decir un poco que al final la técnica no es importante o es menos importante cuando el volumen es elevado y cuando la intensidad es más baja, y yo no estoy de acuerdo del todo con eso, ¿vale? No estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque si nosotros realizamos una técnica pobre en una ejecución, por ejemplo, no lo sé, de un hand clean, ¿vale? Y lo realizamos por un volumen o con un volumen muy elevado, la probabilidad de generar estrés en las estructuras o a nivel de estructuras articulares es mucho mayor que cuando el volumen es más bajo, ¿vale? Sé que se me puede argumentar que como la intensidad es más baja, hay menos riesgo de lesión, pero no hay que descuidar lo que el jugador o el deportista o la deportista sufre cuando hay una pobre técnica o una pobre ejecución biomecánica y el volumen es muy elevado. Para mí podría ser igual de importante, es decir, tener una técnica correcta cuando la intensidad es elevada que cuando el volumen es elevado, porque podemos producir distintos tipos de lesiones. Cuando la intensidad es elevada, si el movimiento biomecánico no es correcto, podemos producir una lesión, por la intensidad del propio movimiento, pero si el volumen es elevado y el movimiento biomecánico no es correcto, podemos producir una lesión que quizás se cronifique o que sea una lesión que sea más, digamos, pegajosa de quitar a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, la técnica y la ejecución biomecánica son siempre importantes, aunque tengamos un volumen elevado o un volumen bajo. Siempre es importante y es lo primero que nos tenemos que dar cuenta o que intentar hacer énfasis en que sea muy correcto. Esa es mi opinión personal y la comparto con vosotros. La periodización ondulativa pasamos, ¿vale? Una proposición distinta en la que, pasamos por el periodo general preparatorio, en la que veis también que hay un volumen elevado y una intensidad baja, pero luego de repente, de manera más repentina, baja el volumen y sube la intensidad, para luego que vuelva a ocurrir lo contrario, ¿vale? Bueno, lo que se buscan son adaptaciones constantes al estímulo de entrenamiento, ¿no? Veis otra vez, el periodo preparatorio general, el periodo preparatorio específico, el periodo precompetitivo, el competitivo y el de transición. Pero abajo veis que lo divide en, digamos, extensión 1, 2, 3, 4... o 3 y 3 en el periodo precompetitivo, ¿vale? Entonces, es otra manera en la que va jugando con el volumen y la intensidad, intentando producir estímulos y adaptaciones constantes en el entrenamiento, ¿vale? Otra forma de realizarlo. Si veis, al final también está reflejada la barra de la técnica, pero bueno, ya hemos hablado de este tema, ¿no? Es importante valorar que para mí la ejecución biomecánica y la técnica siempre sean correctas, ¿vale? Muy importante. Al final este modelo también termina en el periodo competitivo, también propone, como no puede ser de otra manera, que el volumen sea bajo, ¿vale? Que el volumen sea bajo, más que nada porque durante el periodo competitivo no podemos estresar de una manera importante al jugador porque ya ese estrés viene dado en la cancha, ¿vale? Y aquí tenemos un tipo de periodización muy importante, muy, digamos, al alza quizás, que ese periodo es, o la periodización en bloque, ¿vale? Aquí tenemos, esto es un estudio de Isurin en 2008. La periodización en bloque, o los, digamos, partidarios de la periodización en bloque, lo que proponen es que con las otras dos propuestas de periodización, nosotros como profesionales no vamos a ser capaces de mantener las capacidades físicas, en este caso la fuerza del jugador, durante periodos competitivos. ¿Por qué? Porque pasa demasiado tiempo desde que nosotros hacemos un periodo de entrenamiento de la fuerza máxima hasta que hagamos el siguiente.
muchos autores argumentan que eso no es posible, es decir, ellos juegan con el valor residual o con las capacidades residuales que genera un entrenamiento de la fuerza máxima y ellos proponen que si nosotros periodizamos con el modelo tradicional de periodización, esa extensión de esas capacidades físicas que nosotros generamos con el entrenamiento no va a ser suficiente para durar todo el periodo competitivo. Y, por tanto, proponen una periodización en bloque, como estamos viendo aquí. ¿Qué es una periodización en bloque? Una periodización en bloque es una periodización en la que constantemente hacemos la periodización que nosotros hemos visto al principio de la explicación de los tipos de trabajo de fuerza de manera ondulativa. Una periodización completa, termina, otra periodización completa, termina, otra periodización completa, termina. Y de esa manera continuamos trabajando, por ejemplo, la fuerza máxima durante todo el año en varias veces y, por tanto, mantenemos esa capacidad latente durante todo el año y durante toda la competición. Como veis aquí, por ejemplo, en el bloque primero, en el que pone Block Periodization y pone los 3 periodos que ellos proponen como definitorios de esta periodización, que es el periodo de acumulación, el periodo de transmutación y el periodo de realización, si lo traducimos, ¿vale? Que tienen también que ver con el periodo, digamos, de fuera de temporada, pretemporada y competitivo, ¿de acuerdo? Entonces, si veis aquí tenemos en azul el volumen, en naranja la intensidad y en gris la especificidad del movimiento. Ellos proponen que conforme nos vamos acercando al Realization Period, que es la parte de realización o la parte final antes de la competición, la especificidad del movimiento y la especificidad del entrenamiento es máxima, ¿vale? Viene un poco a decir lo mismo que los otros modelos de periodización, pero cada bloque de periodización es más corto, de forma que lo podamos repetir varias veces durante el año, ¿vale? Un poquito más abajo, en este bloque que vemos, veis o podéis ver un ejemplo de periodización de un macrociclo 1 del bloque 1, del bloque 2 y del bloque 3, ¿vale? El bloque 1 propone que dure entre 2 y 4 semanas, el bloque 2 entre 2 y 4 semanas y el bloque 3 entre 1 y 2 semanas. De esa manera podríamos repetir la misma periodización varias veces durante el año y tener la posibilidad de mantener las capacidades físicas básicas durante todo el año. ¿De acuerdo? Hay que experimentar y ver qué es lo que más nos interesa, cuál es la exigencia que tienen nuestros jugadores en pista, somos capaces de trabajar fuerza máxima varias veces durante el año o eso nos va a llevar a reducir el rendimiento de mi jugador en pista. Es una pena, pero no hay una verdad absoluta en todo esto, ¿no? Hay que observar cada caso y ver todo lo que nos interesa saber en torno a los jugadores que tenemos y en torno a las exigencias que tienen para adaptar el entrenamiento de la fuerza a esas exigencias, ¿vale? Al final nosotros no somos los actores principales de esto, ¿verdad? Al final los actores principales de esto son los jugadores y los entrenadores que proponen lo que el jugador tiene que hacer en pista. Nuestra meta es adaptarnos lo mejor posible a ello y sacar el máximo rendimiento del jugador a nivel físico adaptándonos a ello, ¿verdad? Entonces, nuestra propuesta tiene que ir guiada por la propuesta del cuerpo técnico y por la propuesta del club, de objetivos para el equipo y demás, ¿vale? Esto es muy importante que lo entendamos dentro de la preparación física en baloncesto, ¿vale? Aquí hablamos un poco de los intervalos de descanso. Bueno, un poco basado en evidencia científica, descansos entre 1 y 3 minutos producen mejores adaptaciones de hipertrofia, fuerza y potencia que descansos comprendidos entre 0,5 o 1 minuto. Esto es así. Cuanto mayor descansa el deportista entre series, mayor es la calidad de serie que va a reproducir en la siguiente que tenga que ejecutar. Y por tanto, lo lógico y lo normal, y lo que los autores proponen, es que esa ejecución va a ser de más calidad y los objetivos que vamos a conseguir en esa ejecución son mejores que los que tendríamos si el jugador está fatigado. ¿De acuerdo? Los descansos entre 2,5 a 5 pueden resultar en la capacidad de completar entrenamientos más largos o más fatigosos, a la vez que mejorar la habilidad de entrenar con cargas más pesadas. Producen adaptaciones de fuerza importantes, ¿verdad? O sea, no podemos mover una carga de un 90% de un RM y esperar que a los 2 minutos o al minuto y medio podamos estar moviéndola otra vez, ¿verdad? Entonces, hay que dejar un tiempo, tanto si trabajamos, por ejemplo, la fuerza máxima, como si queremos no generar una fatiga muy grande en trabajos con volumen elevado, de dejar un descanso adecuado, ¿vale? Tenemos que ir jugando con los descansos, con la intensidad de los ejercicios y con cuánta fatiga queremos generar con el entrenamiento que estamos ejecutando, ¿vale? Los descansos entre 2 y 5 minutos solicitan adaptaciones adecuadas en las capacidades de generación fuerza-potencia en general, ¿vale? Bueno, al final, dependiendo de la capacidad que nosotros queramos fomentar, tendremos que dar unos descansos mayores o menores, ¿vale? Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Si yo quiero generar una capacidad de trabajo fuera de temporada de un jugador que viene de estar 2 semanas parado, lo que yo voy a licitar o lo que voy a intentar proponer son trabajos con una intensidad muy baja, en la que el volumen sea elevado y los descansos sean más cortos. ¿Por qué?
Porque no me importa tanto producir fatiga en el jugador, porque no tiene una exigencia determinada en la pista. Estamos en el periodo de fuera de temporada, ¿verdad? Entonces yo puedo generar toda la fatiga que yo quiera o hasta el límite que yo quiera, porque sé que eso no va a repercutir en su trabajo en pista. Sin embargo, si estamos readaptando a un jugador que va a tener que entrar en pista dentro de poco tiempo, quizá no nos interese tanto realizar un entrenamiento con un volumen muy elevado y con descansos más cortos, ¿verdad? Porque eso va a fatigar mucho al jugador y probablemente esa fatiga vaya a provocar que esté quizás en un mayor riesgo de lesión cuando vaya a entrar en la pista, ¿vale? Como digo, lo repetiré muchas veces, pero hay que ir jugando con momento de la temporada, estímulo que queremos producir, carga que el jugador soporta en pista, objetivo del cuerpo técnico, objetivo del club, situación del equipo en ese momento, ¿vale? Hay que ir jugando un poco con todo esto y todo el conocimiento que nosotros podamos tener nos va a ayudar a movernos dentro de esas variables, ¿vale? Cluster sets, muy importantes. Me gusta mucho aplicarlas. Cluster set simplemente tiene que ver con dejar un pequeño descanso entre las repeticiones o un número de repeticiones determinado. Por ejemplo, si nosotros tenemos una serie de fuerza máxima de 5 repeticiones, lo que propone la metodología de cluster sets, en este caso de un estudio de Huff et al. De 2016, es que si yo quiero producir una adaptación en fuerza, podamos dejar, por ejemplo, imaginaros que la estructura de repeticiones en un ejercicio para la ejecución de fuerza máxima son 5 repeticiones, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros que la estructura de esas 5 repeticiones en cluster sets son 2 repeticiones, descanso, 2 repeticiones, descanso, 1 repetición, ¿vale? Este estudio de Huff et al. Lo que nos propone es que para ese trabajo de fuerza o de fuerza máxima dejemos entre ese primer bloque de 2 repeticiones y el segundo bloque de 2 repeticiones y el tercer bloque de 1 repetición entre 20 y 25 segundos, ¿vale? Si quisiéramos en lugar de trabajar la fuerza máxima trabajar la potencia, deberíamos de dejar un poquito más, entre 30 y 40 segundos entre esas 2 primeras repeticiones y las 2 siguientes, ¿vale? ¿Esto que nos va a ayudar a elicitar? Nos va a ayudar a elicitar el objetivo que nosotros queremos con la máxima calidad en la ejecución del ejercicio que nosotros proponemos, que es un poco lo que venimos hablando desde antes, ¿vale? Máxima calidad en la ejecución de cada una de las repeticiones que nosotros proponemos para cada uno de los ejercicios. Las cluster sets nos ayudan a conseguir este objetivo de una manera más segura, ¿vale? Vamos un poco aquí rápido porque simplemente es ver los tipos de entrenamiento de la fuerza. Bueno, aquí tenéis en esta tabla de Suchomel de 2018 también, tenéis, si traducimos un poco, en la primera tenemos entrenamiento con el propio peso corporal o body weight exercise, perdón. Entrenamiento con máquinas o basado en máquinas, weightlifting derivates, que tiene que ver con los derivados de los movimientos olímpicos, pliometría, entrenamiento excéntrico, entrenamiento o complejos de potenciación, potentiation complexes, trabajo bilateral o entrenamiento bilateral, resistencia variable con cadenas o con bandas, kettlebell training o ballistic training, ¿vale? Aquí tenemos las adaptaciones que cada uno de esos ejercicios produce para cada uno de los objetivos que nosotros tenemos, ¿vale? Que pueden ser, por ejemplo, hipertrofia, fuerza y potencia, ¿vale? Si observamos un poco así a grosso modo, podemos ver que el rey de todos los tipos de entrenamiento, o hay dos reyes o 2 reinas principales, que son el entrenamiento con sobrecarga excéntrica, ¿vale? Y el entrenamiento con resistencia variable, ¿vale? ¿Qué ocurre con estos 2 entrenamientos? El estrés es muy elevado, el estrés que producen estos 2 entrenamientos es muy elevado. Por tanto, siempre que propongamos un entrenamiento, como estamos hablando, tendremos que tener en cuenta los objetivos del entrenamiento, el periodo de entrenamiento, el historial de entrenamiento del deportista. Extremadamente importante es esta variable, el historial de entrenamiento del deportista, ¿vale? ¿El deportista ha sido sometido a ese tipo de entrenamiento antes? No. Perfecto, reducimos la intensidad porque sabemos que va a generar un estrés mayor a alguien que ya ha sido sometido a ese tipo de entrenamiento. Variable a tener muy en cuenta, ¿vale? Lesiones previas del deportista. ¿Este patrón biomecánico va a afectar de manera negativa al deportista? Le voy a proponer hacer un press militar a un deportista que tiene una tendinopatía en el hombro. Pues probablemente no. Probablemente elijamos otro o vayamos acorde al dolor que él tenga o vayamos acorde o de la mano con un fisio que nos pueda orientar sobre si es lo más idóneo en esta fase de recuperación o no. Siempre es muy importante esto, ¿vale? Y la edad del deportista, ¿vale? La edad de maduración, la edad biológica, muchas cosas a tener en cuenta dentro de la edad del deportista, ¿vale? Dividimos un poco los trabajos.
Trabajo con propio peso corporal. ¿Cuándo es más lógico utilizarlo? En periodos de entrenamiento de resistencia a la fuerza, por ejemplo, porque no va a producir una intensidad muy elevada y nos va a permitir completar muchas veces un volumen elevado de trabajo, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, está muy indicado ese tipo de entrenamiento con el propio peso corporal en entrenamientos con deportistas jóvenes y de iniciación, ¿vale? Porque el estrés al que les sometemos no es tan grande como si les sometiésemos a una carga externa, ¿vale? Perdonad un momento, que beba un segundo. Vale, seguimos. El entrenamiento basado en la ejecución con máquinas, ¿vale? ¿Importante cuándo? Puede ser importante cuándo. En la rehabilitación de jugadores lesionados, en las que queremos aislar un movimiento de una articulación determinada y, por tanto, lo aislamos de esa manera, ¿vale? Con un trabajo en una máquina en la que, por ejemplo, nos va a permitir hacer una extensión de pierna de manera aislada, sin mover ninguna otra estructura, digamos, articular, más que la que nosotros queremos concentrarnos, ¿vale? Tratamientos preventivos de determinadas lesiones, por ejemplo, extensiones isométricas en máquinas de extensión de pierna para la prevención o tratamiento de tendinopatías a nivel de tendón rotuliano, por ejemplo, ¿vale? Trabajo analítico de fuerza por carencias específicas. Fuerza a nivel de entrenamiento, bueno, pues hay que valorarlo. No es el tipo de entrenamiento en el que yo ubicaría a lo mejor a un deportista sano, pero sí que es un tipo de entrenamiento que existe y que es perfectamente utilizable por nosotros en cualquiera de los momentos del entrenamiento de un deportista, ¿vale? No hay que descartarlo. Yo nunca descarto ningún tipo de entrenamiento, ¿vale? Depende del momento, depende del deportista, ¿vale? Weightlifting Derivates. Estamos viendo un poco toda la lista de ejercicios que había, que producía adaptaciones distintas en resistencia o hipertrofia, fuerza y potencia, ¿vale? Weightlifting Derivates. Aquí tenemos, si queréis molestaros, sería bastante práctico para vosotros el ver qué es cada uno de estos ejercicios y cómo se comportan en relación a la curva fuerza-velocidad, ¿vale? Esta es una curva hiperbólica de fuerza-velocidad de Suchomel en 2015. Él es una persona que estudia mucho y que ha investigado mucho sobre los weightlifting derivatives y su aplicación al rate of force development y a la fuerza en general. Y aquí tenemos los tipos de ejercicio que producen una mayor velocidad si subimos en la curva, por ejemplo el jump rack, o una mayor fuerza si nos vamos a la parte, digamos, hacia la derecha más en la curva, un mid-thigh pull, ¿vale? Yo os invito a que veáis todos estos ejercicios ejemplificados, por ejemplo, ponéis el nombre y os vais a YouTube y veáis todos los ejercicios ejemplificados e intentéis relacionar en qué momento de la curva fuerza-velocidad sería más idóneo aplicar cada uno, ¿vale? Es un trabajo interesante que os va a abrir los ojos en ese sentido si no estáis familiarizados con él, ¿vale? Los weightlifting derivatives producen igual o mejor, depende del estudio en el que nos centremos, producción de fuerza durante la fase de propulsión comparando con movimientos olímpicos completos. Los derivados de movimientos olímpicos, en otros estudios distintos, producen un igual o mejor estímulo de absorción de carga externa comparado con movimientos olímpicos completos. Por tanto, hay mucha gente que propone que en deportistas de deportes de equipo en los que están sometidos a mucho estrés, quizá no sea necesario someterles a un movimiento olímpico completo y con estos derivados de movimientos olímpicos podamos obtener adaptaciones muy beneficiosas para ellos, ¿vale? Restándoles un volumen de trabajo, un volumen de estrés considerable, si tenemos en cuenta todas las series y repeticiones que pueden hacer durante un año, ¿vale? También son movimientos más seguros, evidentemente, a nivel de prevención de lesiones, cuando el jugador no es experimentado o no sabe realizar un snatch, por ejemplo, desde el suelo, pues se puede hacer un derivado y obtendríamos prácticamente, como dice la ciencia, iguales o mejores beneficios realizando un derivado, como por ejemplo puede ser un snatch con mancuerna unilateral, desde la cadera o desde un poco más bajo de la cadera, sin todo el estrés que produce un movimiento olímpico completo, ¿vale? La pliometría, los efectos potencialmente sobre el salto vertical, efectos potencialmente similares sobre el salto vertical que el entrenamiento con weightlifting, ¿vale? El ciclo estiramiento-acortamiento, estimulamos el ciclo estiramiento-acortamiento mediante la pliometría y esto nos va a llevar a una serie de beneficios, como por ejemplo el stiffness a nivel tendinoso y demás, que nos van a llevar a unas adaptaciones muy parecidas a los weightlifting derivatives, ¿vale? Muy importante que para este tipo de entrenamiento el deportista esté preparado para hacerlo, ¿vale? Que se encuentre en una etapa de maduración deportiva suficiente como para poder introducir el entrenamiento pliométrico. Aquí vemos una tabla de Robert de tal que, bueno, un poco nos explica los efectos o las diferencias entre el entrenamiento pliométrico
el entrenamiento de resistencia y el entrenamiento en sprint, viendo que bueno, los aumentos en las mediciones post-test del grupo de entrenamiento de pliometría son iguales o mejores que las de los grupos de entrenamiento de sprint o de resistencia, ¿vale? Al final podemos elegir un tipo de entrenamiento pliométrico, igual que en la fuerza, extensivo o intensivo. Cuando hacemos extensivo, la intensidad tiene que ser menor. Cuando hacemos intensivo, evidentemente la intensidad sube con sobrecargas externas o con saltos en death jumps desde cajón al suelo, produciendo una mayor inercia y un mayor estrés al deportista, ¿vale? Entrenamiento excéntrico. El entrenamiento excéntrico puede mejorar el rendimiento del deportista mediante la mejora de adaptaciones mecánicas y, bueno, además produce adaptaciones morfológicas y neuromusculares como consecuencia del entrenamiento excéntrico en comparación con el entrenamiento concéntrico, isométrico o entrenamiento tradicional excéntrico-concéntrico. Muy de moda ahora porque reproduce adaptaciones muy buenas, todo lo que tiene que ver con poleas cónicas, con squats inerciales, todo este tipo de entrenamiento está actualmente, bueno, muy a la mano de todos y evidentemente porque produce unas adaptaciones muy buenas en el deportista. Con mucho cuidado, porque produce también unos daños musculares elevados y, por tanto, hay que jugar otra vez con la intensidad, con el momento de competición y con la experiencia del jugador en ese tipo de movimientos, ¿vale? Imaginaros que estamos en el segundo mes de competición y viene un deportista nuevo, un jugador nuevo que acabamos de fichar y que no tiene ningún historial en el trabajo de sobrecarga excéntrica. Evidentemente no podemos exponerle con el resto del grupo o con sus compañeros del grupo de exteriores a un entrenamiento de sobrecarga excéntrica porque probablemente tenga consecuencias catastróficas para él, ¿vale? Aquí vemos unas tablas de Mike et al. En las que, bueno, vamos un poco con las distintas técnicas de ejecución de sobrecarga excéntrica, con movimientos como el squat. Aquí abajo podemos ver con movimientos como el squat, como el remonte RX, como el glute and raise, bueno, el peso muerto rumano con unilateral, etcétera. Y aquí veis un poco, está muy bien explicado, si queréis pararos un poco a ver cómo realizar el ejercicio, el tiempo de duración de la fase excéntrica, las repeticiones y la intensidad y ejercicios de ejemplo, ¿vale? Curioso y está muy bien verlo para que os oriente un poco sobre el tipo de entrenamiento de sobrecarga excéntrica, ¿vale? Los complejos de potenciación, simplemente se trata de preparar al deportista o al sistema nervioso del deportista y muscular del deportista para realizar un esfuerzo posterior mayor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos normalmente es, se realiza un compound exercise, que es un ejercicio como por ejemplo un squat, y luego un ejercicio pliométrico. Suele ser la forma de trabajo de potenciación, ¿vale? Dentro de esto, la ciencia nos dice que los sujetos más fuertes tienen una mayor capacidad de potenciar que sus compañeros más débiles. Es decir, los sujetos más fuertes tendrán una capacidad de que esa potenciación les sirva más para potenciar a posteriori que los sujetos más débiles, ¿vale? El nivel de fuerza requerido para alcanzar niveles de potenciación elevados podría situarse en la capacidad de mover 1.7 del propio peso corporal a la altura paralela al suelo, por ejemplo, en un squat, ¿vale? Cuidado porque no hay muchos deportistas que sean capaces de mover un 1.7 de su propio peso corporal, ¿vale? Entonces, no hagamos intentos raros y mejor asegurémonos de la seguridad del entrenamiento antes de probar estas cosas, ¿vale? Todo el entrenamiento tiene que ser muy progresivo y todo el entrenamiento tiene que ser paulatino y con adaptaciones consecuentes para el deportista que tenemos, ¿vale? Delante. Bueno, aquí tenemos un poco el efecto isométrico de potenciación de un estudio de Berning con ciclistas y bueno, vamos, vemos que evidentemente en el grupo entrenado, que es en el train group, el efecto de potenciación, perdón, es mucho mayor que en el grupo de deportistas que no estaba entrenado, ¿vale? Trabajo unilateral. La activación del glúteo medio, bíceps femoral y cuádriceps es superior a ejercicios unilaterales, simplemente por el hecho de estabilización en este sentido, ¿verdad? Tiene que haber un trabajo de estabilización dentro del trabajo unilateral y esto lo producen, pues evidentemente el bíceps femoral, el cuádriceps y glúteo medio, ¿vale? Resulta importante considerar que la posible falta de equilibrio, bueno, resumo un poco aquí esto, que la capacidad de pérdida de equilibrio evidentemente nos impide generar niveles de fuerza más elevados y por tanto eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Si queremos producir un trabajo de fuerza máxima, bueno, depende de la capacidad de equilibrio que pueda tener el deportista o que pueda generar, podremos hacer ese trabajo de fuerza máxima o nos tendremos que mover a un trabajo bilateral para ser capaces de moverlos en los porcentajes de fuerza que el deportista necesita
para potenciar o para producir esa fuerza máxima, ¿vale? Los ejercicios unilaterales podrían ser mejor implementados durante periodos preparatorios, por ejemplo, como ejercicios de asistencia, los ejercicios bilaterales como el back squat. ¿Por qué? Porque si los incluimos durante periodos preparatorios, en los periodos en los que los necesitemos, ya estarán entrenados y por tanto el nivel de ejecución será mayor y la aplicación o el desarrollo de fuerza será mayor porque tendremos un mayor nivel de equilibrio. Es decir, sin equilibrio no hay generación de fuerza, ¿vale? O hay una generación de fuerza menor, perdón. Entonces, tenemos que tener en cuenta si queremos un mayor equilibrio o una mayor generación de fuerza. Depende de los deportistas. Los muy experimentados son capaces de generar fuerzas máximas de manera unilateral, ¿vale? Pero hay que generar unas adaptaciones previas para poder producirlos, ¿vale? Aquí pone un ejemplo Suchomel en un estudio de cómo podemos implementar trabajos bilaterales mezclados con trabajos unilaterales para conseguir todos los objetivos. La mejora en el equilibrio y, por tanto, la generación de fuerza y, a la vez, trabajar el trabajo de fuerza máxima con ejercicios bilaterales, ¿vale? Los ejercicios bilaterales, pues como hemos dicho, una mayor estabilidad produce una mayor expresión de la fuerza durante ejercicios de fuerza. Existen fuertes correlaciones entre la fuerza bilateral y el salto y velocidad y cambios de dirección, como no podía ser de otra manera. Por tanto, como decimos, los ejercicios de fuerza bilaterales deberían formar o forman la parte principal de muchos programas, no vamos a decir de cualquier programa de entrenamiento, porque hay gente que prefiere ir por la línea de lo unilateral, dado que con mucho sentido común opinan que su aplicabilidad al mundo deportivo es mayor, porque realmente prácticamente muchos de los movimientos que nosotros hacemos, como en cambios de dirección, los hacemos de manera unilateral, ¿verdad? Yo no creo que haya un sistema único de fuerza o de entrenamiento de la fuerza. Creo que se pueden coger distintos tipos de elementos para que el deportista sea lo más completo posible, pero sí creo que al final, uniendo todos los tipos de entrenamiento, unilateral y bilateral, somos capaces de dar al deportista un estímulo adecuado, ¿no? Pero creo que sí es bueno que estén todos incluidos dentro de los programas de entrenamiento. No creo que sea bueno obviar ninguno de ellos, ¿vale? La resistencia variable. Bueno, la resistencia variable modifica la resistencia externa experimental del deportista durante cada repetición para maximizar la fuerza muscular a través de un rango de movimiento completo. ¿Qué podemos traducir de esta diapositiva? Que la resistencia variable, bien con cadenas o bien con bandas de resistencia, nos obliga a producir la misma fuerza durante todo el rango de movimiento del ejercicio. Mientras que si no la incluimos, existe lo que denominamos el sticking point, que es un punto medio en el ROM de la ejecución del ejercicio en el que dejamos de producir la fuerza que nosotros queremos para ese ejercicio. Con la resistencia variable, lo que hacemos es evitar que esa disipación de fuerza se produzca en el rango medio del movimiento y, por tanto, generamos esa fuerza durante todo el rango de movimiento, ¿vale? Por ello, produce unas adaptaciones mayores que los sistemas de entrenamiento normales sin resistencia variable, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos pues un estudio de Soria Gila en el que pues tiene un grupo de control y un grupo experimental en el que evidentemente las adaptaciones del grupo experimental con el entrenamiento de resistencia variable son superiores a las del grupo de control, ¿vale? Bueno, es un método de entrenamiento que yo particularmente utilizo mucho y me gusta mucho con mis deportistas, especialmente cuando estoy en fases de generación de fuerza-potencia y potencia-fuerza, me gusta mucho utilizarlo. Yo particularmente lo utilizo con bandas. He utilizado las dos cosas, pero me gusta más la sensación que produce de resistencia o de resistencia variable o continua la banda de resistencia. Simplemente hay que seleccionar el grosor de la banda y saber la cantidad de resistencia que nosotros añadimos al ejercicio para producir el efecto o el efecto deseado en el deportista, ¿vale? Kettlebell Training, bueno, pues un método de entrenamiento más, produce mejoras de las capacidades de la fuerza y la potencia. Cuando no podemos hacer entrenamientos, por ejemplo, movimientos olímpicos o derivados por lesiones bien en hombros o bien en muñecas o bien donde sea, podemos utilizar ejercicios con kettlebells, como por ejemplo el kettlebell swing, que también os invito a que lo observéis, para generar una potencia y un movimiento explosivo en el deportista, ¿vale? Que sustituiría, por ejemplo, un movimiento olímpico, aunque no produciría las mismas adaptaciones, pero sí que estaríamos realizando un movimiento con una alta fuerza y potencia para que se produzcan adaptaciones, las adaptaciones que queremos en el deportista, ¿vale? Como vemos aquí, explica que presentan problemas para proporcionar las cargas adecuadas en el entrenamiento con respecto a otros métodos más tradicionales, ¿no? Bueno, al final, un kettlebell, pues
quizá yo los kettlebells más pesados que pueda haber utilizado son de 40 kilos, en torno a ese peso, ¿no? Porque ya la técnica se empieza a deteriorar bastante y bueno, pues al final con una barra o con una barra hexagonal podemos producir al final movimientos explosivos, quizá con una mayor carga que con un kettlebell de una manera más controlada, ¿no? No hay una gran evidencia científica basada en el trabajo con kettlebell y bueno, ojalá alguien presente algo de evidencia científica orientado porque es otra herramienta más que podríamos utilizar dentro del entrenamiento, ¿no? El entrenamiento balístico, bueno, la aceleración del movimiento durante la fase concéntrica. Produce una mayor fuerza, velocidad y potencia y una activación muscular que los ejercicios realizados a menor velocidad. Pues algo lógico, ¿no? Cuando queremos producir una mayor velocidad en el movimiento, nos vemos involucrados más a nivel nervioso y a nivel de trabajo de fuerza y de potencia que cuando el movimiento es más controlado, más lento, ¿no? Se tiene que realizar, como indico aquí, cuando el deportista tiene una base de fuerza máxima aceptable y siempre teniendo en cuenta, una muy buena ejecución del ejercicio, ya que se van a producir a velocidades mayores y ello nos va a poner en un mayor riesgo de que se descontrole el ejercicio, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un poco una tabla que nos indica un poco los cambios en rendimiento con variables de un RM del jump squat en un grupo de entrenamiento de fuerza y en uno de entrenamiento de potencia, ¿vale? Esto me gustaría que lo observarais todo un poco. Son todo estudios interesantes y que bueno, está bien tenerlos en cuenta, ¿vale? Aquí tenemos un poco los ejercicios básicos en los movimientos más básicos que hay para el entrenamiento de fuerza, ¿vale? O en los movimientos que se contemplan. Básicamente son 5 tipos de movimientos. Entonces vemos la dominancia en flexo-extensión de rodilla, como puede ser un back squat, que es el que tenéis ejemplificado aquí, un front squat, un split squat y un rear foot elevated split squat, que es una sentadilla unilateral con la pierna posterior elevada. ¿Algún ejercicio ejemplo de ballistic training? Sí, por ejemplo, podría ser, imagínate, estamos realizando un press de banca, ¿vale? Y en el que nosotros realizamos un movimiento de fase excéntrica y 2 compañeros nos ayudan a subir el peso en la fase concéntrica de una manera más rápida que haríamos si no nos estuvieran ayudando, ¿vale? Entonces, esa fase, nosotros realizamos el movimiento con fuerza excéntrica de una manera más controlada y ellos nos ayudan a empujar de una forma más potente en la fase concéntrica. Esto se produce mucho, por ejemplo, durante ejercicios de potenciación, ¿de acuerdo? Si leéis un poco literatura, veréis que hay un tipo de entrenamiento que se llama el French Contrast, en el que nosotros lo que hacemos es un compound exercise en torno al 80%. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro, ¿vale? Hacemos una sentadilla, un back squat con un 80% durante 4 repeticiones. Esto es un French Contrast, ¿vale? Una sentadilla durante 4 repeticiones en un 80% de un RM. Salimos de esa sentadilla y realizamos 5 saltos pliométricos continuos con nuestro propio peso corporal. Cuando terminamos esos saltos continuos, nos vamos a una pliometría resistida, ¿vale? En torno al 30% de un RM del back squat vamos a colocar en la barra y vamos a realizar otros 5 saltos o otros 4 saltos resistidos por ese peso. Y después añadimos un ejercicio balístico que sería, imaginaros, colgando una banda de resistencia en una barra arriba, nos agarraríamos a la banda de resistencia, caemos en la fase excéntrica y esa banda de resistencia nos ayuda a impulsarnos hacia arriba, ¿vale? En esa fase concéntrica nos va a ayudar a subir hacia arriba. Es una fase concéntrica facilitada que va a aumentar en velocidad, ¿vale? Entonces, ese entrenamiento, ese ejercicio balístico se incluye dentro del French Contrast. Es una facilitación de la porción, digamos, concéntrica de la expresión de la fuerza. ¿Más o menos claro? ¿Vale? Leer, meteros en internet cuando terminéis aquí y buscar, trastear un poco con el French Contrast. Ahí vais a ver lo que es un ejercicio balístico, que es el que se realiza al final o como cuarto ejercicio del French Contrast, ¿vale? French Contrast o contraste francés, ¿vale? Un método muy interesante de utilizar cuando lo que estamos intentando desarrollar es la potencia y el rate of force development, ¿vale? Aquí tenemos dominancia en flexo-extensión de rodilla, en el que tenemos un back squat, un front squat, un split squat o un rear foot elevated split squat, ¿vale? Sentadilla con la barra en la parte frontal, distintos vectores de fuerza, por tanto, distinta aplicabilidad en distintos movimientos, un split squat,
con la barra o con dos mancuernas, con una pierna adelantada y otra atrás, o el mismo ejercicio con la pierna posterior elevada, ¿vale? Son ejemplos simplemente son ejemplos, ¿vale? Ejercicios de empuje. Aquí tenemos el bench press, press de banca, el dumbbell press, todo esto serían ejercicios de empuje, ¿de acuerdo? En los que nosotros empujamos el peso hacia adelante. O push-ups con peso extra o con el propio peso corporal, ¿vale? Tracciones en la que nosotros atraemos el peso hacia nosotros, ¿de acuerdo? Chin-ups o dominadas, remos en TRX, remos con mancuerna o remos con cable, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con atraer el peso hacia nosotros, la resistencia hacia nosotros. Dominancia en flexo-extensión de cadera. Como vemos en el ejemplo, un peso muerto normal con barra, un peso muerto en barra hexagonal, un peso muerto con mancuerna o con kettlebell unilateral, ¿vale? O un hip thrust, el ejercicio en el que nosotros ponemos los pies en el suelo, la espalda en un banco, la barra en la cadera y empujamos hacia arriba, ¿vale? Para extender la cadera. Son siempre ejercicios que buscan la resistencia en la extensión de la cadera, ¿vale? Y por último tenemos un press vertical, por ejemplo, un press militar con barra, ¿vale? Arriba, o con mancuernas, con variación de los ángulos o con rotación en la ejecución, ¿vale? Esos serían los 5 tipos básicos de ejercicios que tenemos para el entrenamiento de la fuerza y con los que podemos ir jugando, ¿no? Aquí tenemos una tabla de Shattuck de 2018 de movimientos olímpicos y derivados en los que hay una línea abajo en la que vemos la velocidad, pone 2.5 metros por segundo o 1.0 metros por segundo. Como sabéis, a menor velocidad, mayor expresión de la fuerza, a mayor velocidad, mayor expresión de la potencia y menor de la fuerza, ¿vale? Volvemos a ver otra vez los mismos tipos de ejercicios y derivados de movimientos olímpicos que hemos visto, o movimientos olímpicos, y cómo se aplican en la producción de potencia o más en la producción de fuerza. Es decir, ¿aplican más en la producción de potencia o aplican más en la producción de fuerza? Para que nosotros seamos capaces de aplicarlos en el momento de entrenamiento óptimo que nosotros queremos estimular, ¿vale? Me gustaría también que les darais un vistazo, que vierais a ver qué ejercicio es cada uno de los ejercicios, para que lo tuvierais claro y vierais a ver en qué momento es mejor aplicar cada uno de ellos, ¿vale? Factores a tener en cuenta en el entrenamiento de fuerza, muy importantes, ¿no? Podemos empezar por cualquiera de ellos, porque se retroalimentan entre ellos, ¿vale? La delimitación del tiempo disponible para el entrenamiento. Muy importante, ¿verdad? Porque si tenemos menos tiempo, tendremos que escoger nuestras prioridades para cubrir nuestras primeras prioridades y necesidades, para luego movernos a cosas menos importantes, dependiendo del tiempo que tengamos, ¿vale? La determinación de objetivos y planificación del entrenamiento de fuerza. Bueno, pues evidentemente factor básico para entrenar a cualquier deportista, ¿no? Objetivos y la planificación que vamos a hacer del estímulo que le vamos a dar al deportista, ¿vale? El testeo y recolección de historial de entrenamiento, lesiones previas y niveles de fuerza. Bueno, colectamos una información para luego compararla con otra posterior y ver si ese entrenamiento que nosotros hacemos está teniendo el efecto que nosotros queremos que tenga, ¿vale? La ejecución segura del entrenamiento de fuerza, lo más importante dentro del entrenamiento de fuerza, porque si no hay ejecución segura, puede haber una lesión. Yo he estado presente dentro de alguna lesión dentro del entrenamiento, desgraciadamente, dentro del entrenamiento de fuerza, por el único hecho de dejar una mancuerna encima de un banco. Esa mancuerna se cae y lesiona a un deportista, ¿vale? La seguridad es lo más importante dentro del entrenamiento de fuerza. Si el jugador se lesiona, ya no hace ningún tipo de entrenamiento, ¿vale? Por tanto, es lo más importante. Y la recolección de datos en la evolución del entrenamiento y proposición de nuevos objetivos. Como hemos dicho, tiene un poco que ver con el testeo y recolección de historial de entrenamiento, pero bueno, esto es datos puros y duros de los tipos de ejercicios que nosotros hagamos para proponer los entrenamientos posteriores, ¿no? Podríamos poner cualquiera al primero, aunque yo pondría el de la seguridad al primero, porque sin eso ya no tenemos ningún tipo de entrenamiento. Pero es verdad que todos se realimentan entre ellos y es un ciclo constante, ¿vale? Porcentaje de un RM o esfuerzo subjetivo. Bueno, en un estudio de Helms et al. Al final, de Helms et al., de 2018, nos propone que los dos métodos son capaces de incrementar el 1RM en sentadilla y press de banca. ¿De igual manera? Probablemente no. Evidentemente, si utilizamos el 1RM, seamos mucho más exhaustivos que si utilizamos solo el esfuerzo subjetivo, ¿vale? Ninguno de los dos métodos es excluyente el uno del otro, ¿vale? Si utilizo el 1RM no quiere decir que no pueda utilizar el subjetivo y si utilizo el subjetivo no quiere decir que no pueda utilizar el 1RM. Además, no hace falta testear a un deportista para 1RM. Lo podemos obtener mediante entrenamiento basado en la velocidad, mediante fórmulas, de muchas maneras, ¿vale? Pero las dos, entre subjetivo y objetivo, nos da un dato o una visión más general que nos va a ayudar a saber dónde está el deportista dentro del entrenamiento, ¿vale? A ver qué está escribiendo César. Un momento, a ver qué necesita.
Sí, yo particularmente, perdón, sí que la utilizo. Yo la utilizo con la banda push, aunque es verdad que no la puedo implementar tanto como me gustaría, ¿vale? No la puedo utilizar tanto como me gustaría porque no tengo la cantidad de push suficientes como para medir a todos los jugadores que tengo. Entonces, cuando testeo, sí que la puedo utilizar, pero a día de hoy en la mayoría de equipos o en muchos equipos profesionales es una utopía. ¿Por qué? Porque no hay 12 dispositivos para medir a 12 personas, ¿no? Entonces, o divides el entrenamiento teniendo en cuenta todas las vicisitudes que tiene que ver con los calendarios y demás, o es muy difícil medir a todos los deportistas todos los entrenamientos, ¿no? Entonces, ¿lo utilizo? Sí. ¿Lo utilizo siempre? No puedo. Me gustaría utilizarlo más, pero sí que es un método muy bueno. Creo que es un método muy bueno en el que podemos, gracias a él, podemos saber los unos RPMs, gracias a él podemos ir al trabajo específico de potencia o fuerza, o más potencia o más fuerza, y sí que creo que es un método muy válido. Puede ir desde la utilización de una pushband que puede costar unos 250 o 300 euros para trabajar con deportistas de manera individual, o ya hay métodos un poco más completos que miden la velocidad de la persona que entra, por ejemplo, o sea, del ejercicio del deportista que entra dentro del rack, que es mucho más rápido, simplemente hacer la ejecución sin tener que cambiar el deportista o simplemente cambiando el deportista en la tablet. Pero a día de hoy me parece un método que no es fácil de implementar en la mayoría de entidades deportivas, por lo menos que yo he trabajado, ¿vale? Entonces, bueno, es un método que existe, es un método muy válido, pero todavía tiene que avanzar mucho y ofrecer soluciones más viables para todos los profesionales para que se implemente de una manera definitiva, ¿vale? Pero es un método muy válido, ¿eh? Es el método de utilizar la velocidad de la ejecución del movimiento para ver o para ir de manera específica al objetivo que nosotros queremos trabajar, bien fuerza o bien potencia, o bien fuerza-velocidad o potencia-fuerza, o el que nosotros queramos trabajar, ¿vale? Luego tendría recomendaciones generales para vosotros, que son el trabajo de fuerza se debería de adaptar siempre al esfuerzo del deportista a las repeticiones deseadas según la periodización ejecutada, es decir, algo que se le puede decir al deportista que es muy, muy básico y que le va a ayudar mucho a ejercer un trabajo de fuerza adecuado es máximo esfuerzo en cada una de las repeticiones que yo te voy a proponer. Y si no podemos, tendremos que o bajar la intensidad, o bajar el volumen, o reorientar los objetivos, ¿vale? Muy importante el esfuerzo subjetivo del deportista cuando está trabajando y que nosotros conozcamos ese esfuerzo subjetivo, ¿vale? No se debería elevar la resistencia para un determinado ejercicio si la ejecución del mismo no es biomecánicamente correcta. Ya lo hemos hablado con anterioridad. La ejecución, muy importante. La seguridad en el entrenamiento, muy importante. No vamos a avanzar si no controlamos lo que estamos trabajando en este momento. No vamos a añadir más cargas si lo que estamos trabajando en este momento no está bien ejecutado. ¿De acuerdo? Todo ejercicio debería tener un propósito dentro de las demandas del deporte para el que se programa. Quizás me voy a ir a un ejemplo que a lo mejor no tengo razón porque desconozco la preparación física dentro dentro del esquí de fondo. Pero quizás a lo mejor un esquiador de fondo dedique gran parte de su entrenamiento a hacer hang cleans no es quizás lo que yo haría si tuviese un amplio conocimiento del esquí de fondo, más del que tengo, que desgraciadamente no es mucho, pues a lo mejor no me parece un ejercicio que tenga una aplicabilidad muy, muy directa al tipo de deporte, ¿no? Simplemente quiero poner un ejemplo para que entendáis que no todos los ejercicios son específicos de todos los deportes. Hay que encontrar qué ejercicios nos producen una mayor adaptación al deporte que yo quiero entrenar, ¿vale? En este caso del baloncesto, pues bueno, hemos visto muchos ejemplos de lo que nos puede llevar a exprimir el máximo rendimiento del deportista dependiendo qué tipo de entrenamiento, ¿no? Y hay que aplicarlo siempre, no podemos proponer entrenamientos aleatorios, ¿vale? Siempre todos los entrenamientos tienen un propósito y cada ejercicio introducido dentro del entrenamiento tiene un propósito específico. Si quiero producir una antirrotación, tengo que elegir el ejercicio que va a producir una antirrotación de tronco o fuerzas que van a evitar que el tronco rote en un momento determinado. ¿Qué ejercicio quiero para eso? Lo elijo porque mi objetivo es ese, ¿de acuerdo? Siempre una especificidad en el entrenamiento y los objetivos muy claros y los ejercicios propuestos para esos objetivos con mucho sentido y con mucha traslación a lo que yo quiero entrenar, ¿vale? Y luego el material nunca debería ser una excusa para el entrenamiento de fuerza. Podemos entrenar el trabajo de fuerza en la calle aumentando de manera simple la intensidad de un ejercicio
aumentando el tiempo de ejecución. Si no tenemos resistencia externa, podemos aumentar el tiempo de ejecución de la fase excéntrica, el tiempo de contracción isométrica y aumentar el tiempo de contracción en la fase concéntrica, por ejemplo. Esa sería una forma de aumentar la intensidad de un ejercicio, ¿vale? Que nunca el material os condicione un entrenamiento de fuerza. Siempre se pueden hacer adaptaciones y adaptarnos a los materiales que tenemos para estimular al deportista, ¿vale? Simplemente hay que investigar un poco con lo que tengamos, tenemos que investigar cuál es la mejor forma de darle al deportista un estímulo. Yo he pasado por todas las fases, no he tenido material cuando he trabajado a veces con deportistas de formación, he tenido mucho material cuando he trabajado a lo mejor con deportistas y no lo he podido utilizar todo. Por tanto, esas quejas que a veces tenemos de es que no tengo material, ya muchas veces lo tienes y no lo vas a poder utilizar, porque tus horarios son tan comprimidos que no lo vas a poder utilizar. Entonces, que nunca el material, que nunca nada sea una excusa para el trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza tiene muchos brazos, muchas formas de hacerlo y siempre nos tenemos que adaptar los profesionales a cómo podemos entregárselo o cómo podemos proponérselo al deportista para que lo pueda ejecutar, ¿vale? Y eso sería todo. Espero que, bueno, que os haya ayudado un poco. Como os he dicho, os recomiendo que vayáis a través de los ejercicios que os he propuesto, derivados de movimientos olímpicos y podáis ver un poco todo lo que son las tablas de sobrecargas excéntricas y demás, porque le vais a sacar mucho jugo e incluso que os molestéis en ir a los estudios que os propongo para que veáis cómo se ha desarrollado el estudio y para que veáis cómo esa evidencia científica nos indica un poco lo que yo os he intentado exponer en la presentación, ¿vale? Si tenéis alguna cosa más, os la puedo contestar. César está escribiendo. De las 3 periodizaciones, me preguntas cuál sería la que a mí más me gusta. Bueno, a mí me gusta utilizar la periodización en bloque. Es verdad que no creo que haya una periodización cerrada, un tipo de periodización cerrada. Creo que puedes periodizar de forma distinta durante el año. Creo que puedes utilizar una periodización en bloque durante una etapa por ejemplo, mi temporada este año empezó en agosto y va a terminar en junio. Es una temporada muy larga. Entonces, ¿periodizo solo en bloque? Dependiendo del momento. Hemos tenido ventanas que son periodos en los que no se compite, 2 semanas en los que no se compite. Dependiendo del momento de la temporada, utilizo un tipo de periodización u otro. Pero sí creo que tenemos que tocar varias veces durante el año todas las capacidades físicas para que tengamos valores residuales suficientes para aguantar toda la temporada. ¿De acuerdo? No sé si contesta un poco lo que... Complex y ejemplificarlo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de complex, que es el French Contrast, ¿vale? El complex tiene que ver con la mezcla de varios ejercicios o con la potenciación de unas capacidades como la fuerza o la potencia o la activación del sistema nervioso para un mejor rendimiento posterior, ¿vale? El ejemplo que he puesto del French Contrast es un muy buen ejemplo de complex, ¿vale? Trabajo de un compound exercise, como puede ser sentadilla o un back squat con un 80% de un RM, 4 o 5 repeticiones para buscar un estímulo de fuerza máxima o de potenciación. Después de eso vamos a potenciar con unos saltos con el propio peso corporal para buscar potencia en el salto y para buscar rapidez en el movimiento. Luego vamos a volver a estimular con un salto con un 30% de un RM para poder trabajar también la potencia, pero con algo de resistencia, y luego vamos a ir a un trabajo balístico con una goma que nos va a ayudar a realizar el movimiento a una mayor velocidad. Lo que hacemos es darle al sistema nervioso distintos estímulos para que el sistema nervioso se vaya adaptando a ellos y sea capaz de dar lo máximo en cada una de las situaciones que nosotros le proponemos. Eso es un complex, ¿vale? Potenciar tu sistema nervioso, potenciar tu sistema muscular para que nos dé más post-activación, ¿vale? Eso sería un complex. Durante el periodo competitivo, microciclos, sí, puedo utilizar microciclos. Al final no hay una...
No hay algo que haga siempre de manera determinada, ¿no? Siempre me da todos los estímulos, pero sí que me gusta realizar microciclos dependiendo de los objetivos, porque al final son los objetivos los que te van a delimitar, ¿no? Imagínate, y luego dependiendo de la categoría, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando he entrenado en ACB, cada fin de semana es una final, ¿verdad? Entonces los microciclos ocupan más que la periodización completa o que la periodización, por ejemplo, en bloque o que un mesociclo, cuando estoy entrenando ahora, por ejemplo, el Leboro, que mi objetivo es estar muy bien al final, ¿vale? Entonces, el objetivo del equipo te va a determinar qué tipo de periodización tienes que utilizar y cuándo, porque el picking del deportista o su mejor momento de forma tiene que coincidir con momentos distintos, ¿vale? Como te digo, por ejemplo, en ACB tiene que ser todas las semanas, por ejemplo, en el equipo que yo estaba, porque era un equipo modesto, digamos, y cada semana era una final para nosotros para poder mantener la categoría. Sin embargo, ahora, en el equipo en el que estoy, mi objetivo es ganar a final de año, estar bien en los playoffs. Por tanto, a lo mejor una periodización en bloque se puede mezclar con unos microciclos una vez que empiezan los playoffs, ¿vale? Todo esto que me preguntas viene determinado por los objetivos del grupo, siempre por los objetivos del grupo, ¿vale? Dependiendo de ellos, planificas de una manera o planificas de otra. No te haría justicia si te contesto que esto es lo mejor o que esto otro es lo mejor. Depende de los objetivos que tengas, ¿vale? Yo suelo utilizar siempre, estoy en torno a las 3 sesiones de entrenamiento de fuerza durante, quizás en el periodo de fuera de temporada o en el periodo en el que estoy trabajando Work Capacity, puedo trabajar 4 sesiones. No me gusta hacer trabajo de fuerza más de 4 sesiones a las. Y, bueno, hay muchos periodos del año en los que solo tengo 2. Pero si yo tuviera que hacer una media de sesiones de fuerza a la semana, yo creo que con 3 sesiones de fuerza sería una cifra perfecta para mí. 3 sesiones distanciadas con entre 24 y 48 horas entre ellas sería una cifra perfecta, si te tuviera que dar una receta determinada, ¿vale? De nada, gracias a vosotros por haber estado aquí y nada, si tenéis alguna duda más. No, muchas veces no la separo, o sea, quiero decir, no la separo del trabajo de pista. La sesión de fuerza la metemos antes del trabajo de pista. Prácticamente, cuando he trabajado en formación, sí que he trabajado la fuerza en otro momento del día, pero normalmente lo que he hecho ha sido el trabajo de fuerza antes de entrar en pista. Otras ocasiones, si el trabajo de pista ha sido por la mañana y ha habido sesión doble, hemos ubicado la fuerza por la tarde. ¿Por qué? Bueno, pues otra vez volvemos a la ciencia, pues porque la ciencia de alguna manera nos dice que el trabajo de fuerza por la tarde nos ayuda a mejores adaptaciones, nos ayuda a producir un mejor sueño por la noche al deportista. Depende, pero sí, muchas veces, la mayoría del tiempo o la mayoría de las veces, las sesiones de fuerza se producen antes de la pista. Después de la pista, para mí nunca, porque el efecto de fatiga del deportista es contraproducente para el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Casi siempre antes, y si puedo separarlas con unas horas, mejor, y las trabajo por la tarde, ¿vale? Para mí el momento ideal de trabajo de la fuerza es la tarde, ¿vale? Pero muchas veces las hago por la mañana por determinaciones de los horarios del equipo, ¿vale? ¿Tenéis alguna cosa más? Pues muchísimas gracias, Rubén. A ver si tiene alguna duda más, que parece que no. Si no, finiquitamos. Vale, pues gracias a vosotros y bueno, cualquier cosa que tengáis, pues nada, podéis dejar la pregunta en el auditorio o en el campus y la contestaré con mucho gusto, ¿vale? Espero que os valga y nos veremos otra vez en las capacidades con el trabajo de la velocidad. Creo que no hay ninguna pregunta más, sí, ya está. Muchas gracias. Yo la hago siempre esperando que sea algo sencillo, que sea algo entendible. Me interesa mucho que se entienda todo lo que hablo, sin utilizar lenguajes muy complicados y bueno, porque al final creo que hay belleza en la simplicidad, ¿no? Entonces, pues bueno, que muy contento de que os haya gustado y espero veros en las siguientes exposiciones, ¿vale? Muchas gracias a todos. Henry, muchas Bueno, gracias. un abrazo, Rubén. Un Muchas abrazo. gracias.
Venga, hasta luego. Adiós.